Vamos a platicar la leyenda del convento de San José. Carlota era una joven muy linda con una hermosa cabellera rubia y un corazón bondadoso. Era hija del hacendado más importante de Tula, Hidalgo, por lo que había tenido todo cuanto había deseado, menos el afecto de su madre, que había muerto cuando ella era muy pequeña y la había dejado al cuidado de su padre. Hombre rígido y lleno de prejuicios, pero que adoraba a su única heredera por sobre todas las cosas, aunque no sabía demostrarlo. Un tierno corazón de la joven encontró alimento en las miradas amorosas de uno de los peones de la hacienda. Ambos decidieron mantener su amor en secreto, por lo que se veían escondidas todas las noches. Pero una mañana no pudieron aguantar la emoción de verse e intercambiaron frases de cariño. ¡Sabrosa!, le dijo el fulano. Y ella le contestaba, pasito a pasito caminan los pingüinitos. Se dijeron de cosas, intercambiaron palabras, además de esas miradas tiernas que solamente tienen los amantes. Este descuido, de hecho, se convirtió en la peor de sus desgracias, pues el hacendado lo sorprendió y ofendió por el amorío de los jóvenes. Encerró a Carlota en el convento de San José. Prefería renunciar a tener descendencia, a tener a su apellido mancillado, permitiendo la boda entre su hija y ese peoncito. ¿Cómo era posible que yo, decía un hacendado rico y todo, tener de yerno a este fulano? Ya ven cómo se manejaban las cosas en aquel tiempo, donde el abolengo y todo esto tenía mucho que ver. Vaya siendo. El castigo del peón había quedado pendiente debido a que desapareció sin dejar rastro alguno. El puto dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y desapareció. De hecho, se rumoraba que tenía miedo de morir, que solo estaba jugando con los sentimientos de la muchacha. Pero lo cierto, la verdad de todo esto, era que se alejó para idear un plan y regresar por su amada. ¿Podríamos creer que estaba en lo cierto? Esta música todavía no tenía nada que ver, pero se escucha bien. Carlota pasaba los días llorando encerrada en su celda. Suplicaba a Dios que le permitiera reunirse con su amado. Diosito, no quiero nada más que verlo. Está muy pinche pobre y feo, pero es de lo poco que hay en este pueblo. Sí, lo quería bastante. Carlotita quería mucho al peoncito. Pero continuemos con nuestra leyenda. Porque de hecho ella ni siquiera sabía si estaba con vida. No hablaba con nadie, no probaba bocado, no le importaba nada. Había perdido la luz de sus ojos, la alegría de su sonrisa y sus largos y dorados cabellos. Advertido por las monjas de la triste situación de la muchacha, el hacendado, aún enfurecido, le prohibió cualquier tipo de visita. ¿Cómo podemos ver que en aquel tiempo era mucho más importante ese tipo de cosas que la felicidad de tus propios hijos? Vaya tiempos. Con el paso de los años y sin dejar de haber llorado, ni siquiera un día por el dolor que le causó la terrible separación, fue integrándose poco a poco a las actividades del convento, pero solo a aquellas que no implicaban una interacción directa con el resto de las novicias. Un día, acompañada por la madre superiora, salió a vender las galletas que se cocinaban en el convento. Su mirada triste, sin querer, se cruzó con unos ojos que le resultaron conocidos. De repente el brillo y la alegría volvieron a su rostro, pues se había reencontrado con el amor de su vida, quien había pasado todos esos años buscándola con la intención de llevarla con él. ¿Años? Habían pasado años. El hombre fingió que no la conocía, se acercó y compró algunas galletitas. No perdió oportunidad y al pagarlas entregó discretamente a Carlota, junto con las monedas, un papel en el que fijaba el día y la hora en que pasaría a cogérsela.
perdón, a recogerla, primero lo tenía que recoger. Posteriormente harían lo que tenían que hacer enojar al hacendado, por supuesto. Llena de felicidad, regresó al convento. Su actitud cambió, pues no podía disimular su júbilo. Discretamente empacó sus pertenencias en una vieja valija. Mientras tanto, la madre superiora daba aviso a su padre del repentino encuentro con un joven, mismo que había levantado sospechas en la religiosa. O sea que las madres eran monjas, pero no eran pendejas. Se habían dado cuenta de todo lo que había sucedido y habían ido de pinche chismosas con el asondado, y por eso pues se habían visto obligadas, dado que recibían ahí algo del señor este, ¿verdad? Por tener a la mujer, no crean que la tenían así nada más. El hacendado creyó que había llegado la hora de limpiar su honor y de inmediato mandó matar al joven, que por esa razón nunca llegó a la cita. Mandó matar al joven y por eso no llegó a la cita. Me pregunto cómo supo dónde estaba y todo eso, pero continuemos. Carlota, sin saber la verdad, se creyó abandonada. Su dolor fue tan profundo que al cabo de los días murió de tristeza. Como si el cielo llorara su pérdida, el día que la enterraron no dejó de llover. Su padre comprendió entonces que si le hubiera perdonado la vida al peón, su hija no habría muerto, aún podría hablar con ella y verla y escribirle. Un año después de la muerte de la muchacha, la celda fue ocupada por una dama de edad avanzada. La mujer, cansada de un matrimonio infeliz, llena de maltratos, había decidido a irse a vivir al convento. La chica de humo le decían. Una de las monjas le mostró su celda y le pidió que fuera a verla después de dejar su maleta. Cuando la mujer regresó para desempacar, vio con sorpresa que una joven de cabello dorado permanecía de rodillas, orando fervientemente. Música de misterio. En silencio, para no perturbarla, se dio media vuelta y se dirigió a una de las religiosas para decirle que le habían dado una celda equivocada. Ella le explicó que esa alcoba estaba deshabitada desde hace casi un año. Confundidas, ambas mujeres se dirigieron a la celda, pero ya no encontraron a nadie. No obstante, la anciana se negó a ocuparla y ante la serie de apariciones que cada vez fueron más constantes, el lugar fue cerrado para siempre. Se dice que un temor se dispersó en todo el convento y aunque la aparición no molestaba a nadie, las monjas estaban espantadas, pues ya era común ver a una mujer de cabellos rubios deambular por el jardín, las escaleras y la capilla. Y en días lluviosos se escuchaban los lloriqueos tristes del espíritu, ya que cuenta la leyenda, la mujer lamenta su desdicha, pues murió creyendo que su amado la había abandonado. Con el correr del tiempo, el convento quedó abandonado, aunque hoy todavía algunas personas afirman que han visto a una joven rubia caminar por el jardín y dirigirse a una de las celdas murmurando frases difíciles de entender.